Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 10. Hermanos, muy buenas noches. Que la gracia del Señor nos siga acompañando durante este mensaje, durante toda esta semana. Hemos estado disfrutando la semana 2 y el Señor empieza esta semana haciéndonos una pregunta. ¿Puedo contar con usted? ¿Puedo contar contigo? Durante todo ese mensaje vamos a estar analizando esta pregunta, el por qué no oímos el hablar de Dios, el por qué no le respondemos inmediatamente. Samuel era un niño casi, era un jovencito que fue consagrado por la mamá al servicio de Dios. Él no sabía, él no conocía a Dios, él no tenía una experiencia con Dios. Vivía en el tabernáculo de reunión donde estaba el arca del testimonio, que cuando Dios viene se para al lado de su cama y lo llama, Samuel. Samuel se pone en pie y viene corriendo donde el sacerdote Elí, ¿para qué me has llamado? Elí le dice, no, yo no te he llamado, ve, vuelve y acuéstate. Y así sucedió la segunda vez y la tercera vez. Lo llamó 3 veces y Samuel, este jovencito, venía corriendo donde Elí, ¿para qué me has llamado? A la tercera vez, Elí se dio cuenta que era Dios que estaba llamando a Samuel. Entonces le dice, ve y acuéstate. Y si te vuelvo a llamar, entonces tú respondes, dice, habla Jehová que tu siervo oye. Hermanos, muchas veces esa es nuestra situación. Hay mucha niñez. Somos muy niños en la forma de pensar, en la forma de hablar. No entendemos cuándo Dios nos llama, a qué horas nos llama, qué quiere de nosotros. Entonces, hermanos, debemos tener una buena conciencia y un buen entrenamiento para poder escuchar la voz de Dios. ¿Puedo contar contigo? Vamos a resolver esto durante este mensaje. A ver si Dios cuenta conmigo. A ver si Dios cuenta con usted. ¿Con quiénes cuenta el Señor para este ministerio tan grande? El ministerio del nuevo pacto, el Nuevo Testamento, la iglesia de los primogénitos. Conozco un hombre que desde muy niño ha sido un buscador de la verdad. Conoció la salvación de Dios muy joven. Siempre estuvo buscando la voluntad de Dios. ¿Cómo piensa Él? ¿Cuáles son sus planes? ¿Cuáles son sus deseos? Conoció todos sus escritos. Nunca estuvo de acuerdo con las religiones. Decía que Dios y la iglesia era mucho más que eso. Por más de 20 años estuvo pendiente. ¿Cuándo va a venir la realidad de la palabra, la realidad de la iglesia? Como estaba solo, en un ambiente sin comunión, cayó en vicio, se alcoholizó. Entonces decía él que a pesar de todo eso, él tenía muy buena comunión con Dios, tenía encuentros con Dios y así, siendo un alcohólico insatisfecho, seguía buscando la comunión de Dios. Él esperaba que algún día se haría realidad. Una noche, ya muy avanzada, entró en contacto con Dios, entró en comunión con Él y oyó la voz del Señor que lo llamaba por su nombre y le dijo, ¿puedo contar contigo?
Lo que tanto me has pedido ya está aquí. ¿Cuento contigo? Él le contestó, Señor, pero mira mi condición, mira mi situación. A lo cual el Señor le dijo, yo no te pregunté cómo estás. ¿Cuento contigo? Claro, Señor. ¿Qué debo hacer? El Señor le mostró cómo podía ser limpio y cómo podía ser liberado del alcoholismo. Y por casi 30 años, este hombre le ha servido a Dios. Conozco a tal hombre y sé que su testimonio es fidedigno, es verdadero. Cuando oímos la voz del Señor, oímos su llamado, dejamos todo por seguirlo. Nos enamoramos de nuestro Señor y lo seguimos, dejamos todo. Hermano, pero hay ciertas cositas que debemos hacer para que nuestra comunión con Dios sea real. En Mateo capítulo 19, versículo 27, dice, entonces respondiendo Pedro, le dijo, he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Versículo 28. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Qué maravilloso. Dios le contestó la pregunta a Pedro. Bueno, nosotros lo hemos dejado todo por ti. ¿Qué ganamos con eso? Bueno, el Señor le dijo, van a reinar conmigo. Se van a sentar en tronos. Cada uno va a tener un trono y así va a juzgar al pueblo de Israel. Pero hoy nosotros, ¿qué promesa nos da el Señor? Versículo 29. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. El Evangelio de Marcos añade, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo, aunque con persecuciones. Hermanos, ¿cuál es la promesa que el Señor nos muestra? Primero nos hace una exigencia. Si tú no dejas papá, mamá, hijos, nietos, casas, fincas, carros, todas sus propiedades, déjalas por mi nombre, por mí. ¿Cuál es la promesa? Recibirá 100 veces más en este tiempo. O sea, en la era de la iglesia. Hermanos, ¿qué nos quiere decir el Señor con esto? ¿Será que tenemos que abandonarlo todo e irnos a un lugar como un ermitaño? No. El Señor nos muestra que si amamos a papá, mamá, hijos, bienes, más que a Dios, a Él no le agrada. Dios, el Evangelio, la palabra, tiene que ocupar el primer lugar. Tiene que tener la preeminencia en todo. Pero si yo amo mi empresa más que a Dios, y a veces le dedico más tiempo a mi empresa más que a Dios, a Él no le agrada. A eso es lo que Él quiere decir. Dedícame más tiempo a mí. Dedícame más tiempo a mí, la palabra. A mí, la iglesia. A mí, el cuerpo de Cristo. Entonces no podemos tomarle mucha importancia, mucho tiempo a nuestros bienes, a nuestras cosas. El Señor dice, déjalo todo y sígueme. Así fue lo que le dijo al joven rico que tenía muchas riquezas. El Señor lo amó porque Él dijo, conozco la palabra, conozco el Evangelio, pero el Señor le dijo, le falta algo. Ve
y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. Eso, ¿cómo puso a este joven? ¿Lo puso contento? No, señor. No se puso contento. Se puso triste. ¿Por qué? Porque tenía muchos bienes. Tenía muchos bienes. Y él quería tener sus bienes, pero también servirle a Dios. Y Dios le dijo, déjalo y sígueme. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Cuál es la promesa? Si dejamos todo lo que tú tengas, déjalo todo por el Señor. Eso no quiere decir que vas a abandonarlo, vas a echarlo a perder. No. Quiere decir, dedícale todo el tiempo a Dios y habrá tiempo también para la empresa, para la familia, para las personas, alumnos, profesores, todo habrá tiempo para eso. ¿Qué le parece? Recibiremos 100 veces más y la vida eterna. Eso está garantizado. Gracias al Señor. Es muy hermoso recibir la palabra tal como es. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El Señor nos dio el ejemplo, Él vino a servir. ¿Qué es mayor? ¿El que sirve o el que está sentado en la mesa? Muchas veces el Señor nos lo ha mostrado de una y de 1000 veces, de 1000 maneras. El que sirve tiene mejor galardón. El que sirve tiene recompensa. Es mejor el que sirve porque Él nos dio ejemplo. ¿Cómo servir en el reino de Dios? Hemos estado disfrutando de la unidad de la iglesia. Aceptamos a todos los hermanos, no importa dónde estén, porque nosotros hemos visto por revelación del Señor la iglesia como el cuerpo de Cristo. Eso lo encontramos en Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23, donde dice que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, hermanos, disfrutando esta unidad, el Señor nos hace un llamado para practicar esta verdad y así poder hacer su voluntad. Hermanos, surge otra pregunta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Usted la conoce? ¿Ya Dios se la reveló? ¿Ya Dios le dijo qué es lo que Él quiere? Hermanos, veamos. La voluntad de Dios consiste, primero, redimir al hombre pecador, salvarlo. Para eso murió en la cruz. Regenerarlo, hacer del hombre un ser humano divino. Segundo punto, mezclarse con el hombre. Después de que Dios lo regenera, lo salva, lo libera y lo entra a la santificación, Dios viene y se mezcla con él, se introduce en su corazón y empiezan una vida orgánica en unión. Tercer punto, hace del hombre redimido su cuerpo. Hermanos, Dios quiere un cuerpo enorme aquí en la tierra, un cuerpo gigante, compuesto de muchos hombres redimidos. Cuarto, después de que Él ha redimido al hombre, lo ha justificado, lo ha santificado, hace de este hombre una casa sacerdotal. Dios necesita hoy sacerdotes, muchos sacerdotes del nuevo pacto, muchos sacerdotes que sean primogénitos, sacerdotes que lo hayan dejado todo por el Señor, pero que reciben 100 veces más de lo que tenían y tenemos la vida eterna. ¿Usted quiere ser ese sacerdote? Hoy Dios los busca afanosamente. ¿Por qué? Porque Dios quiere tener su cuerpo. Dios quiere tener su templo para traer su último punto, el punto número 5, que es traer su reino.
teniendo al hombre como el centro. ¿Qué le parece, hermanos, la voluntad de Dios? Hacer todo esto con el hombre. Hoy el hombre, ¿cómo está? Caído, dañado, preso, cautivo en los vicios. Entonces, hermanos, preparémonos porque Dios nos necesita. Necesita de ti, necesita de mí, necesita sacerdotes para que lleven a cabo este plan, regenerar al hombre. Si hacemos esto, estaremos buscando el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Hay inquietudes terrenas, hay dificultades, pero esto no nos puede apartar del propósito de nuestro llamamiento. No importa nuestra situación, Dios se hace cargo de ella. Nos ha prometido muchas cosas. Entonces debemos estar enfocados en el servicio, sin disputas, sin celos, sin pleitos. Entre los discípulos había una discusión, ¿quién era el mayor? Y el Señor se dio cuenta y les dijo, no, aquí no hay mayor ni menor. Si usted quiere ser mayor, sirve. Si usted quiere ser el mayor en la iglesia, ve y haga el aseo. Ve y visita, ve y predica, ve, ofrende. Hermanos, la vida de la iglesia no es posiciones, no es como en el ejército que hay soles, que hay recompensas, que hay estrellas. No, en la iglesia todos somos una misma masa. Somos hijos del Dios Altísimo y no deben de haber ni celos, ni pleitos, ni competencia. La competencia es la forma que Dios nos ha dado para que seamos sus reyes y sacerdotes. Dos ejemplos para mostrar esto. José, un joven soñador que amaba a Dios y era el preferido de su padre Jacob. Fue separado de su papá siendo muy joven, siendo muy muchacho. Dios empezó a trabajar en él un carácter de gobernador, un carácter de rey. Fue vendido por sus hermanos. Era un soñador. Hermano, me gusta esa palabra, soñador. ¿Es usted un soñador? ¿Usted sueña con cosas grandes? ¿Usted sueña con la iglesia maravillosa vestida de novia para casarse con el Señor? Hermano, debemos ser soñadores. Sueñe que te va a ir bien en este año y Dios va a bendecir su empresa. Sueñe, hermanos, que vamos a tener hogares para edificar la casa del Señor. Fue preso. ¿Cuál fue el resultado? Gobernador de Egipto. Cuando él era muchacho, él decía, ¿es que mi sueño es que mi meta es ser gobernador? No. La meta de él era servirle al Señor y Dios lo premió con ser gobernador de Egipto. Otro ejemplo, David, ungido rey siendo muchacho, pastorcito de ovejas. Lo manda el papá a que fuera a la guerra a visitar a sus hermanos. Vaya a ver cómo están sus hermanos y lléveles provisiones. Cuando él llega, se encuentra que hay un paladín, un guerrero de los filisteos, insultando a Dios, insultando al pueblo de Dios. Y David dice, Dios está conmigo. Yo soy el rey. A mí me ungió Dios como rey. Yo voy y lo venzo. Y así fue. Fue y venció al enemigo. Después le tocó huir del rey Saúl porque lo quería matar. ¿Pero qué decía David? Nunca pondré mi mano sobre el ungido de Dios. Hermanos, estos dos jóvenes sabían ver la unción, sabían reconocer la autoridad. ¿Y cuál era la autoridad? Dios. David, después de que venció al filisteo, él podía haber tomado el ejército. Ya era ungido rey y decir, aquí el rey soy yo. Mas, sin embargo, él cuidó esa unción que tenía Saúl. Aunque ya estaba cortado, David dijo, si Dios no lo quita de mí, yo no lo voy a quitar. Hermano, ese debe ser nuestro pensamiento. Esa debe ser nuestra actitud. Servir con los hermanos. Si el hermano va adelante, amén, me gozo con él.
Si el hermano está triunfando en el Señor, amén, me gozo con él. Si el hermano está sirviendo, amén, está predicando, amén, soy uno con él y voy con él y oro por él. Esa debe ser nuestra actitud. Ungidos. Hoy todos somos ungidos. No vayamos a estarle diciendo así a la persona, yo puedo hacer lo que quiera y cuidado hablan mal de mí porque yo soy el ungido. No, Señor. Ahora todos somos ungidos por el Señor y nos debemos respeto, nos debemos obediencia, nos debemos amor. El Señor nos dio ejemplo. En el capítulo 13, Él vino a lavarle los pies a sus discípulos. Hermanos, ¿qué es lavarle los pies a los hermanos? No es literal que vamos de casa en casa a lavarle la ropa sucia, a lavarle las medias, a lavarle los pies. No, es un buen pastoreo, una buena palabra de ánimo, una buena palabra de exhortación, llevar al hermano si ha pecado al arrepentimiento, llevar al hermano a la edificación de la iglesia, a volverse al Señor. Eso es lavarle los pies a los hermanos. ¿Qué agua estamos usando? Tenemos que usar el agua de vida, el agua que proviene de Dios y que sale de su trono. Aquí hay otra exhortación para las hermanas. Las hermanas siempre con un espíritu humilde, con un espíritu de sumisión, con un espíritu de obediencia, buscando quien las encabece, buscando quien sea la autoridad sobre ellas. Este versículo lo encontramos en Lucas capítulo 1, versículo 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Cualquier cosita que usted, hermana, sienta en su corazón, inmediatamente dígale, Señor, aquí está tu sierva, hágase en mí conforme a tu palabra. Yo no quiero enseñar, yo no quiero mandar, yo no quiero ser nada, simplemente quiero ser tu sierva. Con los hermanos, tu sierva. Los hermanos, tus siervos. Así, hermanos, una rica comunión. ¿Qué les parece, hermanos? La palabra del Señor es la que hace la obra de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Dios cuenta con nosotros para que su obra sea hecha y su voluntad sea ejecutada. Hermanos, Dios quiere hacer su voluntad con usted y conmigo, pero necesitamos un cambio de actitud. Necesitamos cambiar nuestra forma de ver las cosas. Necesitamos cambiar nuestra forma de amar a Dios, amarlo de corazón, con mente, voluntad y emoción. La palabra de Dios es la que ejecuta este ministerio del nuevo pacto, este ministerio de los primogénitos. La palabra necesita pasar por varias puertas. Primero, la puerta de los oídos. Nuestros oídos siempre deben estar atentos, siempre deben estar puros, siempre deben estar limpios, porque es una ventana. Todas las cosas entran por allí y van al corazón. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Capítulo 10, versículo 17 de Romanos. Otra puerta, el corazón. Hay muchas cosas que contaminan al hombre y salen desde nuestro corazón. Mateo 15:19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Miren, hermano, todo lo que sale del corazón. Tenemos que ir al Señor, tocar al Señor y decirle, Señor, venga, mira mi corazón, escudriñalo, mira lo profundo y saca todo lo negativo que hay allí para poder yo servirte. Otra puerta, la mente. La mente es muy voluble, cambia su forma de pensar, tiene delirios de grandeza en su mente. La mente necesita ser renovada, la mente necesita ser regenerada. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Efesios 4:23. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16.
Hermanos, teniendo una mente limpia para el Señor, empezamos a depositar allí en ella la palabra del Señor. Ella va al corazón, el corazón la cree, la emoción también la recibe. Entonces nos alegramos por la obra que Dios está haciendo y tenemos una voluntad sumisa, obediente al Señor. Así, la palabra entra a nuestro espíritu y será nutriente para nuestro ser. Se activa la conciencia, que es la parte primordial del espíritu. La conciencia también debe gobernar todo nuestro ser. Cuando tenemos una limpia conciencia, por la presencia del Señor, podemos escuchar su voz. ¿Puedo contar con usted? Si Gifredo, necesito que hagas esto, necesito que vayas a tal pueblo, necesito que realices estas cosas en la iglesia. Hermanos, una limpia conciencia, un corazón puro, una mente sumisa, una voluntad sumisa, eso llevará a cabo la economía de Dios. Hermanos, para que esto se haga real, necesitamos tener profetas. El Señor dice, profetas les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él hablará lo que yo le mandare. Señor Jesús, los profetas son necesarios. Dios está necesitado hoy de profetas que hablen Dios, que hablen las cosas. Si yo digo que soy profeta y hablo mucho, estoy hablando de mí mismo. Pero si yo digo que soy profeta de Dios, debo estar pendiente a lo que Dios me dice para que le diga al pueblo. Dios trabaja así con los profetas. Deuteronomio 18:19 dice, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Hermanos, si no hablamos lo que Dios nos mandó, tendremos problemas con Dios, tendremos que darle cuenta a Él y vendrán represalias, porque Dios quiere que nosotros hablemos lo que Él nos dice. Hablar demasiado no quiere decir que Dios está con nosotros. Hablar demasiado no quiere decir que somos santos o que somos primogénitos. No, hablar lo necesario, lo que el Señor nos mandó. Aleluya. Hermanos, qué maravilloso. Que somos los obreros de la última hora. Que somos los primogénitos del Señor. Los que con Él cuenta. Somos los que estamos al servicio del Señor a la hora que sea. ¿Qué le vas a responder al Señor cuando Él te diga, cuento contigo, cuento con usted? Hermanos, que su respuesta sea sí. Aleluya, que el Señor nos bendiga.